días, amados hermanos, que el Señor los bendiga en esta preciosa mañana. Sea usted bienvenido a este servicio virtual de este día domingo. Creo yo que 21, Dios mío, 21 del medio año ya, el año de la reconciliación, que Dios nos ha permitido en esta hora poder entrar. Espero en Dios que todo se vea bien. Hicimos algunos cambios el día de hoy, que se escuche bien. Bueno, de que se ve bien, definitivamente, pero de que se escuche el audio, me hacen favor de enviarme a, ya sabe, a dónde, para que me hagan las señas correspondientes si está. Porque hoy estoy viendo yo otras cosas aquí en la pantalla, entonces no puedo directamente interactuar con los hermanos, pero aquí estamos para que podamos ayudarnos en el sentido de la palabra. Espero en Dios que usted esté alegre, que esté feliz. ¿En qué sentido? Está de pie y bendecimos el nombre del Señor, porque al final del día Dios ha sido bueno con nuestras vidas y creo yo que tenemos que ponernos agradecidos por lo que Dios nos ha permitido a nosotros poder tener. Así es de que yo quisiera esta mañana poder iniciar dándole gracias al Padre por el privilegio que nos ha permitido de poder que estemos ya directamente, amado hermano, gozando de este día domingo donde vamos a ser bendecidos por el poder de la palabra y por el poder de su presencia. Le rogaría a las ovejitas que cubro, las familias, por favor, necesito que se reporten el día de hoy, todos, necesito que se reporten que están conectados viendo escuchando la prédica, por favor, todos, sin excepción alguna, por favor. Necesito que todos, vuelvo a la carga, todos me digan sí, porque es muy importante, hermano, lo que nosotros estamos viviendo en estas circunstancias de nuestra vida. Así es de que le voy a rogar entonces que oremos al Señor en el nombre de Jesús y que le pidamos la gracia. Padre, te doy las gracias en el nombre de Cristo. Te bendigo, poderoso Dios, por este precioso privilegio que me permites poder estar de pie para poder bendecir tu nombre, que es sobre todo nombre. Bendito Dios y Salvador de mi vida y de todos aquellos que creemos en ti, te agradezco este privilegio tan precioso, tan lindo de hablar de tu palabra. Espíritu Santo, muchas gracias por la guianza hacia mi amado Señor Jesús y que mi Salvador me guíe hacia la casa del Padre. Bendito sea su nombre, en el nombre de Jesús. Bendecimos a nuestro apóstol, a su familia y a todos aquellos que vamos a predicar la palabra el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quisiera yo platicar con usted el día de hoy algunas cosas que creo yo que hemos estado aprendiendo a lo largo de este tiempo, de esta dimensión en la que el Señor nos ha permitido estar, ¿verdad, hermano? Y pues nuevo para mí y para muchos de los que somos del siglo pasado. Gracias, amados hermanos, gracias. Necesito que el resto me avisas, por favor, cuando todo el resto ya estén conectados. Necesito saber eso, porque si no vamos a hacer algunas cositas ahí. Bueno, veamos entonces a continuación qué es lo que nosotros estamos pasando. Yo diría de que, digamos, cuando nosotros vemos la Biblia y vemos los tiempos y vemos las cosas que el Señor está permitiendo, yo pienso de que deberíamos de ¿cómo se llama? De ver no sé por qué esto no cambia, no sé qué pasaría. Ok, debemos de ver qué es lo que la palabra del Señor dice. Vea usted, este capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, lo hemos aprendido a leer y hemos aprendido a discernir y hemos aprendido a que aquí hay tiempos, que no solo está hablando de un tiempo, sino que está hablando de algunas situaciones distintas, sea pasado, presente y futuro. Y hay que ponerle mucha atención. Entonces yo le puse la lupa a algunas cosas que quisiera platicar con usted hoy. Y es muy importante, hermano, porque las cosas que nuestro amado Jesús vino a hacer, a partir del año que él nació, desde que está aquí en la tierra, me refiero, él viene a ejercer el ministerio y hacer lo que el Padre
le había designado. Entonces, fíjese, amado hermano, de que más que todo yo quisiera que en esta mañana nosotros le pusiéramos atención a este capítulo tan importante que es, nosotros lo deberíamos de manejar ya en el aspecto escatológico, porque es lo que viene muy pronto. Entonces, el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 1, creo que la versión de las Américas, la que utilicé, dice de la siguiente manera: cuando salió Jesús del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Entonces, interesante lo que dice aquí, ¿verdad, hermano? Porque cuando sale Jesús de enseñar, definitivamente de enseñar, sale de enseñar, sale de decir, miren, creo yo que lo que él hacía era bendecir al pueblo, a la gente, ¿verdad, hermano? Con respecto a decirle las cosas que estaban viniendo, las cosas que estaban pasando. Ahora, cuando salió Jesús del templo, en este capítulo 24, verso 1, cuando sale Jesús del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Como que Jesús no supiera, ¿verdad? Algo así. Como que Jesús no supiera. Dios les bendiga, hermanos. Como que Jesús no supiera. Y ya cuando estén completos me avisan, por favor. Ya todo deberían de haber mandado su que ya están completos, ¿no? Cuando salió Jesús del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Ahora vea usted este versículo, el verso 2, que es muy importante, pero demasiado importante, hermano. Y dice, mas respondiendo él, es decir, mire qué lindo, ¿verdad? Que el Señor permitía que sus discípulos le hablasen. Pero aquí estamos hablando de algunas cosas que ya va a ver usted que se ponen, van a dar a luz en ese momento. Perdón, dieron a luz tiempo antiguo, dieron a luz en ese momento que Jesús está con ellos, y van a dar a luz en estos tiempos que nosotros estamos viviendo, o mejor dicho, van a dar a luz en tiempos donde Jesús estaba, desde que Jesús estaba ejerciendo el ministerio, iban a haber acontecimientos que se iban a estar ejerciendo por medio de la profecía que Jesús está diciendo del don de la sabiduría. Pero bueno, cuando este versículo 2 del capítulo 24, si en dado caso hay alguno que tal vez dice, pastor, dice que no le entendí tal cosa, me lo envía y yo luego le llamo y lo platicamos para que comprendamos la palabra realmente como debe de ser. Mateo 24:2 dice entonces, mas respondiendo él, el Señor Jesús, ¿verdad? Les dijo, ¿veis todo esto? Mira, ves, aquí tengo mi plumita. Vamos a poner mi plumita. Láser. Mira, ves. Aquí en este versículo 1, en esta parte, los discípulos se le acercan a él. Los discípulos se le acercan a él para mostrarle, dice, para mostrarle los edificios del templo. Es decir, si los discípulos le están diciendo a Jesús, creo que le están diciendo, mira esto. Eso es lo que le están diciendo. Entonces es lo que yo le decía a usted, que Jesús no sabía, claro que sí. Pero ellos le dicen, Señor, mira esto. Pero mire acá, el verso 2 dice, mas respondiendo él, aquí esta parte, mas respondiendo él, el Señor Jesús, les dijo, les devuelve la pregunta, pero mire cómo se las devuelve. ¿Veis todo esto? Lo mismo que ellos le preguntaron aquí, el Señor se los dice. ¿Veis todo esto? Entonces creo yo de que el Señor ahí les está diciendo, ustedes están viendo esto, los edificios lo están viendo, eso les asombra. Eso es lo que les llamó la atención. Y de acuerdo, va. Pero les dice, ¿veis todo esto? En verdad os digo. Entonces, miren lo que se va a disparar el Señor, pues. Miren lo que va a decir. En verdad os digo, no quedará aquí piedra, aquí está, ¿verdad? No quedará aquí, dice, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora, mire, hermano, nosotros sabemos, y bueno, si usted no lo había visto, pero yo creo que yo he enseñado más de alguna vez estas cosas, creo que les he dicho lo siguiente. Lo que pasa es de que esta era una palabra, era una profecía, porque es algo futuro, ¿verdad? Es algo futuro. El don de sabiduría, utilizando el Señor Jesús aquí, viendo el Señor Jesús lo siguiente. Vea. Necesito que aquí hagamos cuenta de algo. Mire pues, amado hermano, lo que necesito usted y yo es que aprendamos el día de hoy lo que nosotros realmente estamos viviendo, estamos pasando. Yo esperaría que no tengamos miedo
Temor, el temor normal me refiero, terror escénico no, sino que, gracias, sino que es que me interesa tanto, hermano, que nosotros le pongamos atención a esto porque nosotros venimos ahora, nosotros vamos a entrar al séptimo mes, es decir, venimos ya para poder entrar en las rectas finales del año de la reconciliación. Y la pregunta es, ¿cómo estamos en nuestro corazón, en nuestro reconciliar de nosotros mismos con nuestro amado Señor? Para empezar. Y luego, ¿cómo estamos nosotros con nuestra reconciliación con nuestro yo personal? Que esa es otra cuestión. Estamos bien con Dios, tenemos que estar bien nosotros acá en el interior. Tenemos que estar bien con el cónyuge, tenemos que estar bien con los hijos. ¿Me doy a entender? Entonces... ¿por qué le digo esto? Porque el Señor les dice, ¿veis todo esto? Lo que estaban viendo era solo los edificios. Eso es lo que estaban viendo. Jesús estaba viendo mucho más, pero ellos estaban viendo solo lo edificado. Es decir, ya estaban viendo, ya está hecho. Y yo te digo una cosa, por lo que vamos a leer a continuación, el Señor les dice, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, lo que quiero decirte es de que el Señor Jesús aquí está dando una profecía de lo que Él está viendo 35 años más, sí, unos 35 o 38 años más adelante. Imagínense, el Señor Jesús aquí está, pónganle que más o menos el Señor tenga aquí 31 años, o 33, pónganle que el Señor tiene 33 años ya aquí. El Señor está viendo 27 años más adelante de lo que iba a acontecer acá. Si no es que más, vamos a ver, no, 27, 37. Sí, 37 años más, perdón. 37 años más adelante está viendo Jesús. Cuando Jesús les está diciendo esto, si no estoy mal, viene Él y dice, usted, ¿veis todo esto? Le dice, en el presente, ¿verdad? Jesús con sus discípulos. No sé si puede decir amén usted en su casa, me avisa, si me está dando a entender. Jesús está hablando con los discípulos, y los discípulos le dicen, mira estos edificios. Y el Señor le responde, Él les dijo, ¿veis todo esto? En verdad os digo, no quedará piedra sobre piedra. Aquí hay una profecía. Sí, Señor. Entonces, mire qué interesante es esto, porque yo me asombro de lo que realmente en nosotros se nos reveló, se nos apocalipsis, del griego 602 a nuestra vida. Eso se quedó grabado en mi corazón, hermano. Anhelo el apocalipsis de Jesucristo en mi vida y físicamente para verle. Entonces, digamos que el Señor Jesús acá tiene 33 años, ¿ok? Y está dando esta profecía. Mira el capítulo, y ya casi es las cosas finales, ¿verdad? Porque usted se da cuenta, creo que el título de este capítulo, creo que dice los tiempos del fin, si no estoy mal. Algo así me recuerdo. Entonces Jesús le responde, perdón hermano, pero es que esto es emocionante y lindo, ¿verdad? Para nosotros los que esperando la venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Mas respondiendo Él les dijo, ¿veis todo esto? En verdad os digo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, Él está viendo 37 años más hacia adelante. ¿Por qué se está refiriendo Él al año 70? El Señor se está refiriendo al año 70 después de Él. Lo que les está diciendo esto. Mire pues, yo le vuelvo a leer esto, es que se lo tengo que leer bien para que esto le quede bien marcadito, y de todas formas lo vamos a seguir estudiando porque es necesario que la iglesia novia sepa los tiempos adecuados en los que está viviendo para poder ser engalanada y yo ser adornada para poder subir en la avenida secreta del Señor y luego para ver qué es el arrebatamiento hacia arriba. Ok, cuando salió Jesús del templo, se iba. Voy al verso 1, y se iba. Esa es otra cosa, ¿verdad, hermano? Cuando salió Jesús del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mas respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? En verdad os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Si usted quiere ver esto, usted se puede meter a una fuente verídica en Google para que empiece a ver usted por qué le digo que el Señor Jesús está viendo el año 70 después de él. Porque resulta que esta profecía fue de un tiempo futuro, usando el espíritu de sabiduría para el año 70, porque el emperador Vespasiano o Tito, ¿verdad? Romano iba a venir a derribar lo que ellos estaban viendo. Es más, si usted mira la historia de este acontecimiento, relatan
de que los soldados romanos agarraron una piedra, 2 piedras cada uno de lo que derribaron. Agarraron 2 piedras cada uno. Mire lo que hicieron. Agarraron 2 piedras cada soldado que participó en esta masacre. ¿Y sabe qué hicieron? Se llevaron estas 2 piedras, una para llevársela al emperador, es decir, para Roma, y la otra se la dejaron para sus casas, para sus generaciones. No tienen ni idea de lo que estaban haciendo. ¿Por qué? Porque estaban siendo ya asediados, pero totalmente asediados por el espíritu del anticristo. Así, hermano, mire, y es que lo que pasa es de que, ahí se recuerda que la epístola a Judas, el apóstol, el hermano de Jesús, ¿verdad? Habla de que el espíritu del anticristo ya estaba activando. Lo que pasa es de que la iglesia, que tal vez quiere estar todavía refrenándose en hablar este tipo de cosas, porque piensan de que se van a quedar sin ovejas. Yo le voy a decir una cosa, hermano. La Biblia dice que las ovejas oyen la voz del pastor y le siguen. Dios te va a dar las ovejas que Él crea conveniente, que te tiene que dar para que te sigan y que sean salvas. Aquí no es de estar pescando en pecera ajena. No tenemos necesidad de eso, porque nosotros predicamos el Evangelio y la gente escucha la voz del Señor por medio de la alianza del Espíritu Santo, y entonces el Espíritu Santo los convence de pecado para que sigan la voz que el Señor levantó en medio del desierto para que puedan ser salvos de la ira venidera, o el día grande y terrible, o el día del Señor, o el día de Jehová, o el día de mi venganza, que ya lo hemos visto a la luz de la palabra que nos ha enseñado por nuestro ministro, nuestra cobertura, para que nosotros sepamos la diferencia de lo que hay está escrito. Por eso es que a mí me interesa y de verdad me interesa mucho de que las familias, las ovejas, todos los que pastoreamos estuvieran conectados. Es que me interesaba mucho. ¿Por qué? Porque el Señor puede venir hoy y bendito sea su nombre, o podría venir más tarde, o podría venir mañana. ¿Cómo estamos nosotros con nuestro nivel de ver, de visión? ¿Cómo es que estamos en realidad? Y me faltan muchas más familias, ¿verdad? Que se reporten muchas más ovejas. Pero gloria a Dios, ahí veo yo obediencia. Bueno, mas respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? En verdad os digo, no quedará piedra aquí sobre piedra. Es que qué terrible esto, hermano. Y entonces usted sabe que en ese año 70 el emperador Vespasiano Tito lo ejecutó. Ahora, esto estamos hablando de que esto no lo vivió usted y yo. Esto, aleluya, Dios les bendiga. Esto no lo vimos usted y yo. Es que es importante ver esto. El Señor Jesús, pero no sé dónde tengo, bueno, ya, porque le pedí un favor a mi esposa, porque a mí me ayuda mi esposa también en las diapositivas, porque en la tecnología a veces uno es un poquito troglodita, ¿verdad, hermano? Así pica piedra, ¿verdad? Bueno, entonces, y que Dios bendiga a los hermanos que me regalaron mi juguetito para poder yo hacer mis cosas aquí con mi lapicerito. Que Dios bendiga a todas las familias, porque si digo nombre, Dios no tiene preferencia al pastor porque le dieron un juguete. No, hombre, yo los amo a todos y saben pero sí, creo que para amarnos más debemos de leer más la palabra y orar. Orar, no llorar. Bueno, llorar también pues, pero orar. Bueno, entonces, como vamos a ver algunas cosas escatológicas, quisiera que usted, ahí que el Espíritu Santo le muestre y me lo manda a decir para que aquí en el set del canal, aleluya, ¿cómo se llama? Me lo pongan aquí. Ya voy a tener una pizarra aquí donde me pongan las cosas y ya, espérense, ya en un rato vamos a hacer esas cosas para que pueda tener, mira, tal hermano te mandó esto, tal hermano no dijo nada porque no estaba, sino que no estaba durmiendo. Despiértate, tú que duermes y te alumbrará Cristo, en el nombre de Jesús. Hay que aprovechar el tiempo despiertos, hermano, hombre. Ay, pastor, es que fíjese que lo que pasa es que yo tengo mucho sueño y usted verá, reprenda todo espíritu de Císara en el nombre de Jesús. Bueno, mientras que usted se sacude ahí el sueño, yo me echo un trago de agua. Gloria a Dios. Bueno, ya no dijeron cómo se veía la imagen, ¿no? Sonríe, hombre, Cristo le ama y me hacen falta todos, hombre, pero ahí vamos, un día de estos vamos a estar reunidos una vez más, si el Señor así lo permite, ¿verdad? Ahora en el nuevo lugar que el Señor nos dio. Santo Dios, hermano, que el Señor nos use para poder ir a trabajar todos, cuando se pueda. Bueno, o por episodios. Entonces no va a quedar piedra aquí sobre piedra que no sea derribada. Lo está diciendo el Señor Jesús más o menos en el año 33. Pónganle más o menos que es el año 33 porque Él estaba cerca de la Pascua. Ya estaba cerca para que Él fuera sacrificado. Ya estaba cerca para que el Señor hiciera el nuevo pacto
Ya estaba cerca, hermano. Entonces vea lo siguiente, pues. Cuando esta profecía se da, ya el Señor Jesús ya tenía 37 años de estar ahí arriba, en el sentido literal. ¿Por qué? Porque el Señor se había ido en el Monte de los Olivos, lo hemos estudiado allá en el capítulo 1, pues usted lo quiere ver así, capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles, les dice, mientras él ascendía, una nube lo cubrió. ¿Se recuerda? Yo no me acuerdo si lo vimos el domingo pasado, o no me recuerdo qué día fue. Eso lo puede ver usted en su palabra. Que por cierto, ya les voy a mandar para que nos veamos por Zoom y podamos tener un poquito más de imagen, sonido, gimnástico. Es la mala imagen, dijeron ahí, ¿va? Y me duelen los brazos, muchachos. A ver por qué será, ¿va? Los brazos, las piernas, Dios, hasta el pelo me duele. Bueno, entonces no quedará piedra sobre piedra. Y lo que creo yo conveniente aquí es que nosotros le veamos la situación a esto. Si el Señor Jesús dijo cosas, estando Él presente con los discípulos, que no se iban a cumplir allí, entonces permítame irme más allá y permítame ponerme, guardando las distancias con tan insignes hombres como son los apóstoles y profetas de ese tiempo, y también los de hoy, ¿verdad? Pero imagínense usted hoy ponerse y decir, bueno, me voy a poner aquí, estar a la par del Señor, y quiero ver más allá entonces qué fue lo que el Señor profetizó. Esto. Porque ellos estaban emocionados por lo visible. Ellos estaban emocionados por lo... mire mi tacuche. No, mire qué linda. Fina estampa y elegancia. Sí, pero ¿sabe qué es lo que pasa? De que lo superficial está bien, excelente. No me aparto de eso y no estoy respirando por la herida. Simple y sencillamente estoy diciendo de que uno debería de ver el interior y no el exterior. Porque hay gente, hermano, mire, lamentablemente que estamos viviendo esta época, estamos viviendo esta pandemia tan terrible y le da igual. Es decir, no poder alzar los ojos al cielo y decir, alzaré mis ojos a los montes, y decirle, por favor, envíame la ayuda desde lo eterno, desde el más allá. Envíame la ayuda de donde tú estás, Señor, por amor a tu nombre. Y hermano, humillarnos ante el único y poderoso Dios verdadero que existe, llamado Jesucristo. Y volver ya a cambiar de manera de pensar y dejar de estar tirándose las cosas. No, es que yo pertenezco a Apolos, que yo pertenezco a Cefas, que yo pertenezco a Pola. Hermano, no, pertenezcamos a Cristo, porque solo en Él hay salvación. Es que no podemos quitar ese versículo de la Biblia, ni queremos. Pero Juan 14:6 es tan clarito que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Punto y final. Está haciendo pero exacto lo que Jesús está diciendo. Por ahí me puede salir alguno que dice que inteligente, que va a decir, entonces, ¿por qué tiene pastores? Entonces, que vaya a Efesios capítulo 4, versículo 11, 12 y 13, y él mismo constituyó, ayúdenme usted, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, la mano poderosa de Dios. ¿Para qué? Para edificar y capacitar a los santos. ¿Por qué entonces todavía se empecinan en decir que no hay 5 ministerios? Es que mire, lo que pasa es que esa es otra de las cosas que el Señor cuando se elevó, el Señor cuando ascendió, dio dones a los hombres. Esos dones son los 5 ministerios. Sí, Señor, y esto es lo que nosotros nos bendice. Porque entonces, si volvemos acá, ya le voy a enseñar la gráfica que gracias a nuestro Dios y nuestro amado apóstol nos ha estado enseñando con el regreso del amado. Y seguimos aprendiendo, hermano, seguimos aprendiendo el regreso del amado, porque yo creo que la iglesia tiene que saber el momento y nos están educando y nos están instruyendo a la luz de la Biblia. Entonces, como ya vimos que esto fue unos 37 años después de que Jesús se fue, ¿cómo estarían los apóstoles que vieron esto? ¿Verdad? Porque aquí dice que los discípulos se le acercaron, aquí dice, y los discípulos... para mostrarles, cuando salió Jesús del templo se le acercaron sus discípulos. Oh, hermano, mire, ¿cómo se sentiría un apóstol Juan? ¿Verdad? ¿Cómo se sentiría un apóstol Juan? No sé si todavía estaba el apóstol Santiago aquí. Yo creo que sí. Es que, como usted sabe que transcurso los años, fueron, al primer mártir fue Esteban, pero luego usted se recuerda que Jacobo, el hermano de Juan, lo decapitan. ¿Usted se recuerda de eso? El capítulo 12, versículo 1, 2 y 3, creo yo, de los Hechos de los Apóstoles. Bueno, ahora, entonces, como lo que estamos viendo acá es precisamente la profecía que se iba a cumplir, ¿cómo quedarían estos discípulos?
cuando vieron, y tal vez algunos ya ancianos o tal vez otros, qué sé yo, pero ¿cómo quedarían cuando se recordaron que en el año 33, Jesús estando con ellos les dice esto, y cuando ellos lo ven cumplirse, perdón hermano, y cuando ellos lo ven, perdón, pero es que solo es porque no va a, ay hermano, renuncio. Entonces, hoy alguien estornuda, qué exagerado, bueno. Santo Dios, a lo mejor voy a tomar agua porque estoy emocionado por lo que le voy a decir a continuación y no llego, ¿va? Pero hoy es domingo, me puedes esperar un rato. Si no has desayunado, es un soplado, que no se levante temprano. Voy a terminar hoy hasta las 15, hasta las 3. Entonces, pasó esta cuestión y el Señor ya se los había dicho. Ahora, entonces yo quisiera esta mañana hablarles sobre las señales del fin de los tiempos. Algunas señales del final de los tiempos, y por eso es que entré con esos versículos donde Jesús les dice a ellos lo que va a suceder. ¿Cuánto me tardé para decir esto? 27 minutos. Santo Dios. 27 minutos para 2 versículos. Es que está emocionante, hermano. Y entonces, bueno, yo digo que está emocionante, pues, ¿por qué será que no me salen aquí las diapositivas siguientes? ¿Qué será que no me sale lo que quiero ver? No sé, pues, algún día alguien me tiene que decir porque no sé qué es lo que sucede. Bueno, entonces veamos, pues, después de que le dije que le iba a enseñar sobre algunas cosas de los que estamos viviendo, esta situación, Mateo 24:3, versículo 3, ¿verdad? Ya avanzamos, aunque sea otro verso. Más tarde, o sea, no en el mismo ratito, Ahora uso la nueva traducción viviente. Oiga lo que le voy a decir, pues. Ahora uso la nueva traducción viviente. Más tarde, Jesús se sentó en el monte de los olivos. Ya no estaban allá en el lugar viendo los edificios. Eso es muy importante ver que ya habían caminado, ya se habían movilizado para que lo que les dijo en el versículo 1 y 2, esto iba a acontecer 37 años después. Un logro, mi hermano, de que el Señor se fuera. Es que eso es lindo, hombre. Bueno, verso 3, más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos, de donde iba a ascender, ahí se fue a ascender, ahí iba a ascender y ahí iba a descender. Después de la tribulación y después de la gran tribulación, ¿se recuerda usted? Después de eso es que el Señor va a hacer esta aparición. Más tarde, que ahorita se lo voy a explicar en la gráfica. Más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos. Sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron, otra vez se acercaron los discípulos en privado y le dicen, como que los discípulos, los que somos hijos, perdone esa figura, pero yo creo que uno tiene preguntas, ¿no? Con debido respeto, hermano, y presentándose ante el Rey de Reyes, uno dice, Señor, mira, hay aquí, pero es que la verdad no comprendo esto, en tu deidad, en tu misericordia, en tu voluntad está que yo lo vea. Entonces dice, sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron, dinos, es que esa palabra dinos, ay, es así como que, por eso busqué esta versión, le hacen esta pregunta a Jesús, ¿cuándo sucederá todo eso? ¿Qué? ¿De lo que les digo anterior? Pues sí, espérame. ¿Cuándo sucederá todo eso? Ahí hay una pregunta, ¿cuándo sucederá todo eso? ¿Cuál es eso? Lo que venían platicando desde los edificios hasta el monte de los olivos. Es que Jesús no terminó la enseñanza ahí, cuando solo les dijo, no que, de cierto digo, no quedará de piedra sobre piedra. Eso no terminó ahí. Jesús les seguía enseñando a los discípulos, hermano. Qué bendición que tenían a la palabra viva y en vivo a todo color para que les enseñara lo que debería venir. Bueno, entonces les dice, ¿cuándo sucederá todo eso? ¿Cuál eso? Lo que venían hablando. ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? ¿Cuántas preguntas hay? Varias. ¿De cuándo sucederá todo eso? ¿Cuál eso? Aquello que venían platicando desde los edificios hasta acá. Es decir, unos 3 kilómetros. Eran, por ahí creo yo, 3 kilómetros de ahí de Jerusalén, creo yo, al Monte de los Olivos, si no estoy mal, no me recuerdo. Si me lo pueden ver, yo creo que 3 kilómetros era la distancia. Cuando ellos más tarde salen al Monte de los Olivos. Bueno, y ellos le preguntan, ¿cuándo sucederá todo eso? Ellos lo que querían saber era fecha. Pero eso
lo iban a descubrir por medio de la revelación del Espíritu Santo, por medio del Apocalipsis. ¿Qué es lo que estoy diciendo? De que cuando nosotros vemos esta situación, de que ellos ya habían alcanzado, porque hermano, mire, ellos alcanzaron la estatura, definitivamente la alcanzaron. Lo que pasa es que somos seres humanos que muchas veces se nos van algunas cosas por alto. Digo algunas por no decir todas. Entonces le dicen, ¿cuándo sucederá todo eso? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Entonces, como usted y yo hemos sabido de que, bueno, están hablando de tu regreso a la parucía, la venida secreta, ¿verdad? El rapto de la iglesia novia. Ahora, ese es un evento, Ellos le estaban preguntando, ¿cuándo sucederá todo eso? Aquello que venían hablando en los edificios. Lo que él les dijo, no quedará piedra sobre piedra. Ok, ahora aquí hay una separación. ¿Qué señal marcará tu regreso? Ahí le están haciendo otra pregunta distinta a lo que venían hablando en el camino de Jerusalén al Monte de los Olivos. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Si alguno me puede decir sí, amén. Allá, porque quiero, aunque sea alguno que me diga preach, y sigo adelante. Si no, vuelvo a empezar desde donde estaba. Ok, bueno, uno dijo que está bien. El que se encargue de decirle a los demás qué es. ¿Qué señal marcará tu regreso? Parucía, ¿sí? Venida secreta, rapto de la iglesia para el arrebatamiento luego del Bimá hacia el Padre, hacia el trono del Padre. Bueno, y le dicen, y el fin del mundo. Usted sabe que esa es otra historia. Porque el fin del mundo no es cuando nuestro amado Señor Jesús venga por nosotros. No, hermano. Ahí está empezando lo que el Señor muchas veces dijo. Entonces el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo estarán primero. Luego nosotros, los que hemos quedado vivos, dice el apóstol Pablo. Pues está de pie, ¿verdad? En algún lado debe estar. Nosotros los que hayamos quedado vivos, ¿qué más sigue? Hayamos quedado vivos, seremos arrebatados juntamente con Él para recibir al Señor en los aires. Y vivir juntamente con Él por siempre. Aliéntense unos con otros con estas palabras. Cristo viene, que es Maranata. Entonces, nosotros como iglesia de Cristo, novia, usted, pues perdón que ahí dije absoluto, pero yo soy un amigo del novio. Bendito su nombre, ¿verdad, hermano? Que está engalanando a la novia que es usted. Y entonces subimos para entregar cuentas en el Bimá de Cristo, ahí donde ellos le están preguntando, tu regreso. No se había ido y ellos ya le estaban preguntando el regreso, si ellos no lo iban a vivir. No lo iban a vivir. Y le voy a decir por qué muchos sabían eso, que no lo iban a vivir. Porque para empezar, en el último capítulo, si no estoy mal, del Evangelio según San Juan, creo que el Señor Jesús le dice a Pedro, las tres preguntas que le hace, ¿verdad? Al espíritu, al alma y al cuerpo. Pero el Señor le dice, Pedro, cuando tú seas viejo, no te va a gustar a dónde te lleven, ni te va a gustar la ropa que te pongan. Te van a alzar las manos. Le estaba diciendo que iba a morir crucificado, pero viejo. Entonces, una de las cosas, es decir, es decir, entrado en años, una persona, ya, digamos un anciano, pues, eso le dijo el apóstol Pedro. Eso fue lo que le dijo. Eso es interesante, usted lo puede buscar. No sé si me mandan ese capítulo. Yo creo que es el último capítulo de San Juan. 21 creo que es, ¿verdad? Donde le dice, mira Pedro, o 20 o 21, algo por ahí. Le dice, Pedro, mira, te van a llevar a donde tú no quieres y te van a alzar las manos. Le está diciendo que va a morir crucificado. Sí, señor. Y entonces una de las cosas, por eso es de que, y esto lo aprendí por una revelación que Dios le dio al apóstol Sergio. Yo lo aprendí, lo que le voy a decir a continuación, se lo aprendí a él porque le he aprendido muchas cosas. Bendito sea el nombre del Señor, para eso me tiene bajo esta cobertura gloriosa. ¿Qué es lo que pasa? De que el apóstol Pedro, por eso es que no tuvo miedo, cuando en el capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles, Herodes le había mandado a aprisionar, lo había mandado a meter preso, y le puso 12 soldados, 16 soldados le puso para que lo cuidaran, sí, porque eran 4 cuadrillas de 4 hermanos. Le pone, como que tenía su poder el apóstol Pedro, ¿verdad? Le pone, recuérdense, en ese capítulo 12, del versículo 5 en adelante, creo yo, le ponen 4 cuadrillas de 4 al apóstol Pedro, hermano, porque al otro día lo iban a decapitar. Y ese hombre dice la Biblia que estaba acostado, hermanos, dice la Biblia que estaba durmiendo, roncando estaba, hermano. Se había quitado las sandalias, el man, todo se había quitado y bien cuajado estaba.
Y sabía y le habían dicho que el otro día lo iban a decapitar. Él no sabía que Jacobo había sido decapitado. Todavía no, porque usted lee más adelante y no lo sabía. Pero, ay Dios, es que linda la Biblia, hermano. Entonces, cuando dice la Biblia de que el apóstol Pedro estaba durmiendo, miren qué seguridad la que tenía en la profecía que también Jesús le había dicho en ese capítulo del Evangelio según San Juan. Esto es importante que se lo diga. Porque ellos le están preguntando, dinos cuál será el día de tu regreso. Y él le había dicho a muchos, inclusive el apóstol Juan le había dicho que no iba a haber muerte en ese tiempo. Ni la ha visto porque él es uno de los que tiene que regresar. Entonces había personas, había personajes que el Señor les había dicho, ustedes no van a ver muerte. A otros que sí les dijo, mira, vos te vas primas y vos gundas, terza, ¿y para dónde? Pero eso sí, hermano. Por eso le digo, ahí hay una profecía para el apóstol Pedro también. Tú no vas a morir de joven, vas a morir de viejo, porque ahí se lo dice, hermano. Por supuesto, y parafaseando pues y usando la revelación, la apocalipsis que Dios nos ha dado. Entonces, cuando vemos este tipo de cosas, y ya me emocioné, fíjese, ya, y no estoy fuera de contexto, lo que pasa es que le estoy diciendo lo que está pasando acá. Ahí le dice, Jesús está utilizando otra profecía de muchos años después. Él está viendo el futuro. Entonces, ¿sabes cómo se llama tu futuro? Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Pastor, pero es que mire, que estamos pasando esta pandemia. Sí, la estamos pasando. Y si el Señor lo permite, salimos victoriosos. Y porque creemos en su nombre. Pero nosotros, amado hermano, estamos para lo que el Señor decida. Y no hay, que es que lo que pasa es que, un momentito, dale gloria a Dios por todo lo que Él decida en el nombre de Jesús. Y no estoy abriendo puertas de debilidad de ninguna manera. Renunciamos. Lo que estoy diciendo es de que tenemos que ser agradecidos con las cosas que Dios da. Porque a veces se enfoca uno en lo terrenal, en lo físico, y está bien. Está bien que nosotros nos preocupemos por nuestra vida, definitivamente, hermano, siempre he dicho eso. ¿Pero qué? Primero la parte espiritual, el interior, porque si tu interior está bien, tu exterior va a estar nítido. Como decía ayer, tu conciencia va a estar excelente. Como decía el apóstol Pablo en el mensaje que dimos ayer, ¿verdad? Mi conciencia siempre ha estado intachable, les digo a los fariseos y a los saduceos. Porque esa era la bronca que tenían los saduceos y los fariseos, que los puso en ascuas, que miren, hay un montón de cosas. El apóstol Pablo era inteligente, ¿verdad? Les dijo a los saduceos, ¿y ustedes por qué no creen en la resurrección? ¿Y ustedes por qué no creen que hay ángeles? ¿Y ustedes por qué no creen que hay visitaciones? Mientras que los fariseos sí creían en eso, y entre ellos mismos empezaron a dar, es que eso es lo que va a suceder. Los mismos enemigos entre ellos mismos se van a confundir y entre ellos mismos se van a destruir. ¿Por qué? Porque el poder de Dios es absoluto para nosotros. El poder de Dios es lo máximo. Bueno, entonces, qué lindo esto, ¿verdad? Sí me estoy dando a entender, no sabes si no saben si los hermanos sí no. Ay, bueno, desayunando entre los hermanos. ¿Cuándo sucederá todo esto? Lo que venían hablando de derribar las ciudades. ¿Qué señal marcará tu regreso? Todavía no había llegado la carta del apóstol Pablo. Espérenme, bebés. Y el fin del mundo. O sea, le preguntaron 3 cosas. Que él les dijo, híjole, muchachos, yo creo que ustedes todavía no. Ahora. Miremos el verso 4. Respondiendo Jesús les dijo. Es decir, siempre le respondía lo que les preguntaban. Mirad que nadie os engañe. Miren lo que les responde. ¿Acaso les dio tiempo? ¿Acaso les dijo, sí, va a ser en el año 2000 y tanto? 40 minutos ya. Hermano, 10 minutos me quedan de esta prédica, disculpe usted, pero creo que no pudimos avanzar mucho. Pero otro día. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. No les dijo el tiempo. No les dijo va a ser en el año 2021 la venida del Señor. No les dijo en el año 2020. No les dijo en el año 2022. No les dijo, porque el Señor sabrá cuando viene. Pero viene muy pronto. Gloria a Dios. Le respondió Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Verso qué? Verso 5. Porque muchos vendrán en mi nombre. Anticristos. ¿Sí o no? De gente que dice, no, mire hermano, hemos conocido un montón de gente que se dice ser y no lo son. Wow. Con doctrina hay que saber, ¿verdad? Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, es que saber una cosa. Dicen que son y no lo son. Es bien fácil, hermano.
Es bien sencillo. Tú óyelos hablar de qué predican y entonces vas a ver qué es lo que hay en su corazón. No sé si, ¿por qué no les hablan de la venida del Señor? ¿Por qué? Porque a veces me pongo a pensar, ¿por qué el ministro, mejor no? Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Pero dentro de esos muchos que engañan, pueden haber falsos ministros, hombre, pueden haber falsos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que puedan estar conduciendo al grupo a una incubadora del anticristo, hombre. Lo único que están haciendo es hacer, entibiando al pueblo para que el Señor los vomite, porque la palabra lo declara. Pues mejor primero que seas frío y caliente, no que seas tibio, por cuanto te vomitaré en mi boca. Entonces, nosotros los ministros deberíamos, una de las características es de que deberíamos de haber aceptado al Cordero en espíritu en verdad, y que deberíamos de estar bajo cobertura al 100%. Y que deberíamos de estar pendientes cuáles son las instrucciones de la palabra del Señor dadas por medio de nuestra cobertura. Es muy importante, hermano, demasiado importante. Miren, nosotros bendito sea el nombre del Señor, tengo la potestad para decir algunas cosas, no otras. Pero una de las cosas que a nosotros, bendito sea el nombre del Señor, es que por amor estamos acá, porque nosotros por medio de la guianza del Espíritu Santo es que venimos a refugiarnos bajo las alas de nuestro amado apóstol. Aquí no nos obligaron ni nos mandaron a llamar delante del Señor. Nosotros fuimos porque recibimos la apocalipsis de poder estar bajo esta sombra. Aunque a algunos no les parezca, ¿qué me importa? Se los digo. Porque lo que sucede es esto. Si nosotros decidimos esto es porque sabemos de qué fuente estamos bebiendo. Y por eso es que creo que estamos creciendo y llegando a ser lo que el Señor desea. La gloria sea para el Señor, pero usando a un hombre. Si no sabes doctrina, deberías de preguntarte qué te están enseñando. Y deberías de preguntar qué doctrina es. Estoy muy grueso, ¿no? De hacer algo venenoso. No, lo que pasa es que tengo que decir la verdad, hermano. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Es que se pueden poner un nombre. Sí, pero vivirlo es lo que cuesta. Mire, hermano, las ovejas que Dios nos dio es para que nosotros estemos velando por la palabra. 1, por la oración. 2, como usted lo quiera ver. Y también el pendiente de las ovejas. Ok, ¿cómo estamos? Cuando se puede, en el sentido de que tener un buen equipo de formación para poder llegar a las ovejas. Y decir, ¿cómo está? Ok, de acuerdo. Y nosotros los ministros estar orando y metidos en la palabra. Es lo que dice Hechos capítulo 6, lo que dijo el apóstol Pedro. Entonces Jesús les respondió y les dijo, mirad que nadie os engañe. Porque eso es muy importante, hermano. Que nadie nos engañe. Pero nadie nos engañe, ¿qué? Es que pueden venir muchos falsos cristos. Entonces yo vuelvo a la carga con esta porque aquí quería llegar. En estos minutos que me quedan, yo le quiero mostrar a usted lo siguiente. Lo que nosotros hemos estado diciendo es lo que Jesús empezó a decir aquí desde el año 0. Pastor, pero ¿cómo dice usted eso de que Jesús ya predicaba desde que estaba el año 0? Hermano, pero si nosotros ya se lo dije que la palabra dice de que va María a visitar a Elizabeth, ¿sí? Y cuando llega a visitar a Elizabeth ya tiene 6 meses de gestación. Hermano, Juan el Bautista era 6 meses más grande que nuestro amado Señor Jesús, en el sentido aquí terrenal, pues. Y entonces le dice, cuando llega y da el saludo, y dice la Biblia de que el niño dentro del vientre de Elizabeth fue lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién puede hacer eso? Que no es el único amado Señor Jesucristo el que tiene el poder absoluto para hacerlo. Es que yo no conozco a nadie más. Y si quieren haber alguno que engañe, ese es falso. Porque lo único que hizo fue saludar el niño, que era Juan el Bautista. Fue lleno del Espíritu Santo dentro de él. Es decir, Jesús habilitando a Juan el Bautista. Jesús habilitando a Juan el Bautista. ¿Dónde? En el vientre. Siendo, perdón hermano, ¿esto se puede hacer hoy en día? Lo único que yo veo aquí es un poder sobrenatural de mi amado Señor. Acá, en el año 0. Por decirlo así, acá, que mire, donde el nacimiento, no había nacido Jesús y ya estaba haciendo la obra.
Es que es precioso, es glorioso. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Están utilizando el Espíritu Santo de Dios ya entrando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Jesús. Y Jesús es Dios. Y Dios es Jesús y es Espíritu. Por aquí anda la doctrina. Ese es solo el Padre. Un momentito. No. Volvemos a Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es que a veces hay algunas enseñanzas que yo no sé por qué no leen la palabra, hombre. Si leyeran la palabra, el Espíritu Santo les traería la revelación. Y si no, pues que escuchen. El año 0. Y el Señor Jesús bautiza a Juan el Bautista. Y nada más y nada menos que también a Elizabeth. Porque Elizabeth sabe unas palabras que le dice: ¿y por qué mi Señor reconoció el señorío de nuestro amado Salvador estando en el vientre, hermano? Esto es glorioso, hombre. Acá. Entonces, cuando el Señor Jesús nace, también hay milagros. Pues recuerden que venían aquellos sabios. Eran un montón de sabios porque dice que venían en camellos. Eran multitud de camellos, dice la Biblia. Bueno, haciendo fila, hermano, para ir a ver al Rey de Reyes. Santo Dios, hombre. Bueno, de ahí tergiversaron algunas cosas porque el Señor los perdone. Por eso es que muchos los dicen de Juan Diego, algunos, ¿verdad? ¿Ustedes se recuerdan cuando lo vestíamos así? Le ponía un cuento aquí, un cuento. Ok, entonces, pero eso era en otros tiempos, ¿verdad? No sé si todavía tendrán fotos, qué bárbaros. Esta la caché. ¿Ves que yo la cargo en mi celular, pastor? Quita esa cosa. Ahora póngase mejor así, cuando salga de orar y mires a la cara, será, aunque sea esa. ¿Ya cuánto me queda de tiempo? De la predica, pues. Poquito. Es que quiero ver porque no me quiero pasar. Bueno, hermanos, voy a orar por usted. Se terminó el tiempo de esta predica. Pero espérame un rato. Espera un ratito. Aguántese un ratito, hombre. Apaga el fuego, el cafecito un ratito. Mire, pues. Aquí el Señor empieza su trayectoria de sus 33 años y medio. ¿Se recuerda usted que esto lo hemos visto? Esto lo hemos visto. Aquí él nace a los 8 días, derrama su primer gota de sangre. ¿Se recuerda por qué? Le quitan la circuncisión, le quitan el prepucio. Y luego empieza a caminar. Tipo por aquí, 12 años, se va al templo. ¿Se recuerda? Como que nos falta alguien, ¿verdad? Como que no hay ninguno aquí. Al tercer día, hermano. Bueno, me habían dejado a mi Señor en el templo. Ok. Aquí. Luego va creciendo. A los 30 años, póngale por aquí. Pues eso lo puedo hacer aquí en la Biblia, ¿verdad? Aquí en el cuento, ¿verdad? Póngale por aquí. Mire pues. Aquí. Color de lápiz. Amarillo. Por acá. Digamos que el Señor tiene 30 años aquí. Déjeme ver si puedo poner un 30 aquí. Ay, Dios, es que estoy con un mouse. Tengo que tener mi lápiz, tengo que conseguir mi lápiz. Bueno, póngale 30 años acá. Que si es unas 30, ¿verdad? ¿Sabe qué será? Bueno, usted diga que sí. No, o sea, no sea así. Bueno, lo borro, ¿verdad? Voy a hacer otro. Va que estoy en vivo. Pero la verdad que no me interesa mucho. Ay, hermano. Bueno. Espérenme unos 2 años para aprender color de lápiz. Ok, aquí, en esta parte de aquí. Digamos que son 30 años. Aquí. De Jesús. Ahí empieza su ministerio. Para acá. Para el 33. Perdón, me fui mucho. Para acá, 33 y medio. Que abarca esta de aquí. ¿Ok? Esto es lo que le estoy diciendo. Cuando lo están haciendo estas preguntas a Jesús. Cuando le están haciendo estas preguntas al Señor Jesús. Y si tiene alguna pregunta, me la envía. Si la sé, se la contesto. Si no, le pregunto a mi apóstol. En el nombre de Jesús. Mire pues, amado hermano. ¿Por qué no lo borra? No sé por qué no lo borra. Ay, Señor bendito. No lo quiere borrar. Bueno, acá, le voy a mostrar con el láser. En esta parte de acá.
a él le están preguntando lo que es esto que le están diciendo en el 24. Es antes de que él sea crucificado. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Entonces, mire pues, hermano, viene el Señor y aquí en el 33 y medio el Señor asciende. ¿Se recuerda? Aquí, mire, le estoy mostrando con el apuntador. El Señor asciende. Aquí en esta parte de aquí el Señor asciende. Se va. ¿Verdad? Aquí, ¿verdad? Los 3 días de resurrección y 40 días después que les predicó sobre el reino de los cielos. Es lo que estuvo con ellos. Y se va. Ok. El Señor asciende. Pregunto, hermano. Esas profecías que el Señor dijo, todas se han cumplido. Se están cumpliendo. Porque empieza a usar a los hombres que Él llamó. Dentro de esos, los 11 apóstoles que Él llamó, que estaban con Él. Los 11 que le siguieron, le siguieron a Él conforme Él les había dicho. Entonces, yo la verdad, hermano, que estoy emocionado por esta situación. ¿Por qué? Porque de aquí, no sé si usted puede ver en su pantalla, tal vez sí, aquí con el apuntador le pongo 33 años y medio. Por acá, más o menos, por donde tengo el láser, por acá, sucedió lo de la profecía que empezamos a leer. No quedará piedra sobre piedra, porque fue en el año 70. Porque en el año 90 le empiezan a revelar el Apocalipsis, la revelación a Juan el apóstol, el que no ha muerto. No, mire, tenemos que platicar muchas cosas aquí. Que Dios mío, hombre. Y entonces, ¿qué es lo que digo? Se cumple esa profecía y muchas más, hermano, que nosotros lo vimos esa. Y muchas más, se cumple esa profecía aquí y luego el apóstol Juan está en Patmos, en la isla de Patmos. Nada de que un hotel bueno de 5 estrellas, de ninguna manera, en la isla de Patmos, acá. En la isla de Patmos está y dice, sube acá y lo transfieren a las atmósferas celestes. Santo Dios, hermano. Y de ahí descendía ese hombre. ¿Cómo descendía? Cuando lo miraban los que estaban ahí, que eran solo cardíacos. ¿Cómo encendía? Y luego, hermano, después del apóstol Juan, empieza a usar al apóstol Pablo. Y después de eso, empieza que han pasado, desde que el Señor se fue, han pasado 2020 años. Y ahora nos usa a nosotros. Entre esos nosotros estás tú, con tu familia, que se te grabe en tu corazón, que tú eres importante, que tú eres, para Dios eres lo más carísimo. ¿Por qué? Porque así dice la palabra, carísimos míos. La sangre del Cordero fue la que te compró a ti y a mí. Y entonces, aquí estamos viendo, digamos, de los apóstoles aquí que el Señor Jesús se va. Desde Pedro, por decirlo así, entonces empezó Juan, Pablo, ahora nosotros los ministros. Y estamos a punto, nosotros estamos por acá, antes de que vengan los 150 días de pretribulación, según Apocalipsis capítulo 9, versículo 1 en adelante, donde el quinto ángel toca la trompeta y desciende un ángel del cielo que se llama ajenjo y amargura. ¿Para qué? Para venir a empezar a hacer la pretribulación, para después darle paso a la tribulación y luego a la gran tribulación. Que primeramente Dios, usted y yo no estamos diseñados para eso, para vivirla. Pero para eso se necesita santidad. ¿Cuál pastor? Porque aquí dice, mire, 150 días, ¿sí? Ya la venida secreta, ya fue. Apocalipsis capítulo 8, versículo 13, ¿verdad? En la venida secreta cuando nos elevemos. Luego vienen los 150 días de pretribulación de Apocalipsis capítulo 9, verso 5. Y luego viene la tribulación del comienzo de la 70ª semana para Israel. La semana 70 de Daniel. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Ahí empieza la tribulación y el anticristo ya está ahí. Solo que todavía no se quita su máscara. ¿Por qué? Porque eso tiene que ser aquí, a la mitad de los 3 años y medio, aquí, de la gran tribulación, él se quita su máscara y engaña a todos, y entonces empieza lo más cardíaco, que es la gran tribulación que no le recomiendo, ninguna de estas, que usted las pase. Hoy es el día que el Señor tiene para tu salvación. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? ¿Cuánto tiempo estamos con Dios en el día? ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida espiritual? Cuando salgamos de esta pandemia, porque esta pandemia tiene fecha de vencimiento, definitivamente, ¿verdad? Puedes decir amén.
Pero, ¿qué vas a hacer cuando salgas? ¿Igual o peor? O mejor. Eso lo sabrás tú en la intimidad de tu hogar. ¿Cómo estás tú con tu esposa? ¿Cómo estás con tu esposo? ¿Cómo estás con tus hijos? Eso lo vamos a ver cuando te veamos llegar. Sí, Señor. Por eso ahora es tiempo de recuperar el tiempo. ¿Por qué? Porque resulta que después, aquí está más, aquí es otra cuestión, ¿verdad, hermano? Aquí nace el Señor, te lo dije, aquí muere, resucita, ya han pasado los 2000 años, esto es lo que te he explicado, los 2 denarios, pero a lo que voy yo es, este paréntesis que Dios le dio a los que eran gentiles, este paréntesis de 2000 años está finalizando. Está finalizando. Hermano, hermana, el tiempo es muy corto, demasiado corto. Yo te quisiera pedir, por favor, que tú reaccionaras esta mañana. Y si todavía no le habías dado gracias al Señor por este día, pues yo te dijera que ahorita que estemos orando, pues por aquí hay unos cálculos, ¿verdad, hermano? Aquí tengo ese cálculo. ¿Y qué? Le puedes tomar foto. Hay un cálculo, mira que se pone tan cardíaco, se pone. Entonces no te hagan muchos. Tú sigue adelante con tus planes. Sí, pero Cristo viene. Cristo viene. Se me terminó el tiempo de esta prédica, hermano, que lamentable que muy poquito tiempo, pero yo espero haberme dado a entender y edificar tu vida. Pastor, me quedé así como que asustado. No, de ninguna manera. Yo te digo una cosa, nosotros debemos de buscar de la presencia de Dios. Dios prometió no dejarnos. Entonces yo creo que debemos de hacer uso de esa profecía. ¿Cómo? Sí, vámonos a Dios, hombre. Hagamos las cosas que tenemos que hacer para Dios. No dejes de hacer lo que tienes que hacer para Dios. No le quites a Dios lo que es de Dios. Eso no debería ser. Porque después nosotros nos preguntamos, ¿por qué será que estoy así? ¿No será que le quitaste a Dios el lugar? ¿No será que pusiste algo antes que el Señor y es idolatría? Por decirlo así. Quisiera orar por ustedes, Dios mío, todo lo que falta, ¿verdad? Para poder llegar, hombre, todo lo que falta. Híjole, me faltó hablar un montón, pero podemos seguir el día de mañana. Mañana tenemos servicio a las 6 de la tarde y el día martes también, porque este miércoles empezamos la séptima o octava. Séptima, ¿verdad? Séptima etapa, séptima temporada del retiro virtual de invierno 2020, el año de la reconciliación del Ministerio de Ser de acá de Guatemala. Entonces estás cordialmente invitado, ¿verdad? Para todo el día la palabra y en la noche el foro apostólico, que nos han bendecido mucho. Así de que quisiera orar por ti esta mañana. Si en dado caso, amados hermanos, a los que pastoreamos, hay algo que tal vez a ti te haya quedado en el tintero, me escribes y con mucho gusto me tomo el tiempo para explicártelo de la palabra. Estamos para bendecirte. Estamos para glorificar el nombre del Señor y que tú seas salvo con tu familia. Señor, en esta mañana te doy las gracias, papito, porque si hay alguno de que está aceptando al Cordero, si en este momento hay alguna persona que creo que sí, debe de estar aceptando al Cordero, ya sea en Guatemala o ya sea en otro país del mundo, en el nombre de Jesús te ruego de que por favor, como dice tu palabra, le perdones sus pecados y que ahora ese cambio de manera de pensar, ese metanoeo sea en ti. En el nombre de Jesús te suplico, Señor, de que les ayudes y que les proveas un lugar cuando esto pase para que puedan ser doctrinados y que se salven de lo que viene tan terrible para el mundo. De igual manera te ruego, Señor, por aquellas personas que están reconciliando contigo, aquellas familias enteras que están volviendo una vez más hacia tu lugar. ¿Para qué? Para glorificar el nombre del Señor y vivir en estos últimos días el evangelio verdadero de Cristo y ser salvos. En el nombre de Jesús. De igual forma, a las familias, a las ovejas que pastoreamos, amados hermanos, vamos hacia adelante en el nombre de Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, para que podamos llegar a ser en el nombre de Jesús. Bendiciones del Señor para este día domingo. Te espero el día de mañana a las 6 de la tarde, por favor, en el nombre de Jesús, acatando las disposiciones que se nos han dado aquí en este país. Por favor, amados hermanos, hay que ser obedientes. En la obediencia hay una bendición enorme y tú lo sabes. Bendiciones del Señor para este domingo y disfruta este día con tu familia. El Señor nos lo ha regalado en el nombre de Jesús. Amén.